mirada puesta en nosotros nos llena de paz, de seguridad, de gozo, de bonanza. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno estar un día más en la casa del Señor. Espero que a estas alturas usted ya derramó su alma cual mujer con el vaso de alabastro delante de la presencia de Jehová y se ha gozado a través de la alabanza. Y vamos a seguirnos gozando, hermanos, y edificando por la misericordia de Dios a través de su palabra. Y vamos a detenernos en un verso que a lo mejor usted esté por leer o ya leyó. En segundo libro de Crónicas, capítulo 28, el verso 27. Solo quiero leerlo a forma de introducción porque hay muchos capítulos de los que va a incluir la predicación, pero yo solo lo voy a ir diciendo y usted lo va anotando y lo va leyendo en su casa, ¿verdad? Porque si solo leyésemos los capítulos, todos esos capítulos justo hoy, en eso se resumiría la prédica, ¿verdad? En leerlos todos juntos, pero eso puede hacerlo usted por sí mismo en su casita. Y resulta que es parte de la lectura, la mayoría, del pendiente que tenemos para evaluar este mes del segundo libro de Crónicas, ¿verdad? Así que es una gran bendición este resumen que le voy a hacer. Si usted anota, puede que le sirva mucho. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, verso 27, dice así: Y durmió Acaz con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Que el Señor bendiga abundantemente su palabra. El tema que desnuda la enseñanza de hoy, o la predicación de hoy, es sin excusas del pasado. Cuando usted lee el capítulo 28, todo, ¿verdad? No solo el último verso que hemos tomado, encuentra la historia de Acaz. Hermano, ¿alguna vez siente, antes de ir directamente al 28, que necesita una excusa? Que necesita excusarse porque llegamos tarde a un lugar, que creo que a todos nos ha pasado, o no llegamos, o hicimos un compromiso que dijimos que íbamos a cumplir, pero a última hora no lo cumplimos por cualquier razón, buena o mala. Y de pronto, por alguna razón, desde que tenemos memoria, hemos tenido que excusarnos por alguna razón, valga la redundancia. Y esas excusas, a veces, que se les puede llamar excusas, pueden ser válidas porque de pronto el bus ya no llegó, ¿verdad? Hubo un paro por ahí de labores de los autobuses y íbamos, pero no llegamos. O al menos no en el tiempo que debíamos de haber llegado. Y la excusa es válida. Pero excusarse también muchas veces viene de nuestra naturaleza caída. Cuando sin razón queremos ocultar que nos levantamos tarde, o no queríamos ir, o no queríamos cumplir un compromiso, o queremos simple y sencillamente evadir la pena, el castigo, etcétera. Y esto nos viene dado de la naturaleza caída y lo podemos encontrar en el primer hombre que se excusó. ¿Y quién es ese hombre? Adán, capítulo 3 del libro del Génesis, léalo. Usted encontrará que cuando Dios viene a confrontar a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán tiene ese diálogo con Dios cuando finalmente le dices que estaba desnudo y me daba pena estar delante de ti. Y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieras? Y se lo está preguntando personalmente a Adán. Él no vino a buscar a Eva, él vino a buscar a Adán. ¿Y qué dijo Adán? La mujer que me diste desvió la culpa, como toda la vida, hombres y mujeres, desviamos la culpa de nuestras acciones. Porque Dios no le estaba preguntando quién te dio. Le estaba preguntando, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Tú lo hiciste? ¿Y qué debía de haber respondido con valor? Y esa debe de ser la actitud de todo hombre de la casa, asumir responsabilidad del hogar. Por eso Dios está desviando la atención y habla con Adán.
no con Eva, no con la serpiente. Va y habla con la cabeza primero. Y le dice, la mujer que vos me diste. O sea, aquí la cosa está mal por tu gran idiota de darme una mujer que vino con otra idiota de que comiéramos del fruto porque íbamos a ser igual a vos. Y ahí viene, hermanos, la consecuencia del pecado, la naturaleza caída. Y vamos ahí no para reflexionar justo en ese punto, que podríamos quedarnos ahí, ¿verdad? Pero siempre tenemos una excusa para todo. Y cuando llegamos a este capítulo 28 del segundo del libro de Crónicas, nos encontramos con Acaz, un rey que considero no es tan conocido, pero es uno de los reyes más malos de Israel, de Judá, perdón, no de Israel, es del reino del sur. Dice la palabra que Acaz, hermanos, fue un idólatra que incluso tomó a sus propios hijos, no a todos obviamente, pero a algunos de ellos, y los hizo pasar por el fuego. No piense que pasar por el fuego era pasar lo que vemos a veces en la televisión sobre carbones encendidos. No, pasar por el fuego era un acto idólatra en que quien pasaba por el fuego debía de perder la vida. Eran quemados. Y ese era un ritual pagano de idolatría. Acaz, un rey del linaje de David, descendiente de David, llega a tal punto que sacrificó a sus hijos a otros ídolos en actos paganos. No solo eso, sino que dice la Biblia que levantó altares, y una de las cosas más significativas, negativas que él hace es que él cierra el templo de Dios. Saca, hermanos, estamos hablando del templo de Salomón en ese punto, saca los tesoros de la casa real, esos son tesoros que se acumulan de todas las generaciones antes de él. Saca los tesoros de la casa de Jehová, del templo, que son tesoros que se daban como ofrendas y que estaban ahí para embellecer el lugar. Los saca también y va delante del rey de Asiria, con quien él quiere congraciarse, porque Siria y Israel, su hermano, se han confederado para despojar a Judá. En esos momentos el imperio asirio se está levantando y está amenazando con invadir todo lo que está cerca de ellos. Eso es Judá, Israel y Siria. Entonces Siria e Israel se hacen una confederación, vienen a Judá a decirle a Acaz, unámonos para resistir a Siria. Él no se une, así que ambos atacan a Judá. Y hay toda una historia ahí, hermanos, que se llevan personas como esclavos. Hay una intervención del misericordia de Dios a través de un profeta que se llama Obed, que sale a encontrarlos y les dice, miren, ustedes van a despertar aún más la ira de Dios, porque están llevando a sus propios hermanos y los han matado a sangre. No recuerdo el número de personas de Judá que Israel mató y las ciudades que tomó junto con Siria. Así que él no se vuelve a Dios para pedir misericordia, sino que dice la Biblia que saca todos los tesoros de la casa real, los tesoros del templo, y se va delante del rey de Asiria a decirle, ayúdame contra Asiria y ayúdame contra Israel. ¿Entiende la diferencia? Siria es otra nación, Asiria es otra nación, que suena bastante y solo es una letra, ¿verdad? La diferencia. Entonces viene Tiglat-Pileser, si no mal recuerdo, se levanta, le ayuda, aplaca a las dos naciones, mata a ambos reyes, pero somete al dominio a la nación de Judá, al dominio asirio, y lo hace pagar tributo. Y dice la palabra que cuando Acaz fue a visitar al rey asirio, vio un altar bellísimo, pagano, donde él estaba, le gustó tanto que hizo los planos. Eso lo puede leer también si compara las historias de los reyes, del segundo libro de Reyes con el segundo libro de Crónicas, y manda hacer ese altar con las mismas medidas, las mismas dimensiones, al templo de Dios. Y ahí sacrificó. Y todo eso hizo Acaz, hermano. Y a este punto yo le pregunto, ¿es malo o no es malo Acaz?
Qué incachable, ¿verdad? Todo lo que hizo, hermanos, tener el valor. Yo veo a mi hijo, ¿verdad? Con solo verlo, está un poco enfermito, me da una gran, ¿qué? Las aflicciones de la carne, como dice la palabra. Pero tuvo el valor, quizás no sé cuántos hijos tenía, los vi a todos y dijo, estos son los que menos quiero, a estos mátenlos. No sé, ¿cómo decides quitarle la vida a unos hijos para agradar a un Dios que no existe? Pero a ese punto llegó Acaz. Y el último verso que nos cuenta del capítulo su historia, al menos en el segundo libro de Crónicas, encontramos este verso que dice, y luego él muere, es enterrado, y su hijo Ezequías reina en su lugar. Y este es un punto de quiebra, hermanos, porque venimos de un pasado tormentoso en el cual se ha enseñado, se levantaron imágenes de acera, se levantaron baales, ídolos a otros dioses en medio del pueblo que solo debía de adorar a Dios, y donde estaba el templo de Jerusalén, que era una insignia en medio de la nación, y de pronto comienza a reinar Ezequías. Y Ezequías es hijo de Acaz. Y dice la palabra, usted puede leer, ahora va a pasar al capítulo 29 del segundo libro de Crónicas, que Ezequías, abrió las puertas de la casa de Jehová que su padre había mandado a cerrar. Se muere su padre, que hizo tanto mal, tanto daño, y comienza Ezequías. Y dice la palabra que una de sus primeras acciones es abrir el templo que su padre cerró. Convocó a todos los sacerdotes, hermano. Convocó a todos los levitas que debían de servir en el templo, en el altar. Les dijo, conságrense, límpiense, purifíquense y entren y purifiquen la casa de Dios. Saquen todo lo que no corresponde a la casa de Dios, toda la suciedad, todo lo inmundo, porque vamos a volver a adorar al Dios verdadero. Y se convocó, hermanos, a toda la nación, y dice la palabra que rápidamente los levitas, y por ahí hay una cláusula en este capítulo que dice que los levitas se dispusieron más que los sacerdotes a hacer todo lo que Ezequías les estaba pidiendo, y él restaura el culto al Dios verdadero que su padre había quitado. Y dice la Biblia que reordenó, tomó el orden que dejó David, Asaf y Natán de los cantores, de cómo se había organizado el templo, de los guardias y de las familias de Leví y de los sacerdotes que cada mes debían de servir en el templo y en el altar. Mandó a quitar todas las imágenes de acera, baales, e incluso sacó del templo la serpiente que Moisés había hecho para que no se murieran en el desierto, ¿verdad? De la plaga, los israelitas, porque los israelitas estaban hasta adorando a esa serpiente. Y dice que la sacó, la hizo polvo, derribó todos los altares que estaban en las alturas que se habían hecho, hermanos, y limpió literalmente toda la nación de la idolatría. Restauró el culto, restauró el servicio, el sacrificio, el incienso y el fuego que debía de estar en el altar. Y convocó a todas las naciones. Sabe que cuando en los primeros años, no recuerdo si en los primeros 3 o 7 años del reinado de Ezequías de Judá, es justo cuando Tiglat-Pileser ya manda, hermanos, e invade el reino del norte, que es Israel, y se lleva cautivo a toda la nación de Israel. Los residuos que quedan de los israelitas, de la tribu de Efraín y de Manasés, son aquellos que este rey Ezequías manda convocar para que vengan a Jerusalén y otra vez, después de tanto tiempo, se celebre la Pascua a Jehová. Y dice, hermanos, que hubo un gran fiestón de 7 días. Ha estado en una buena fiesta, hermano. Que la comida está buena, que la alabanza está buena.
No creo que quería escuchar las canciones, ¿verdad? La alabanza está buena. El que predicó bien, ¿verdad? Hubo buena Coca-Cola, ¿verdad? No dieron salvacola, sino que dieron Coca-Cola. Un buen postre, hermano. Hubo una mesa de postre cada quien. Uno no quiere ir de esa fiesta. Y no hay más, ¿verdad? Otro postre, otro regalito. Y dice que después de 7 días el pueblo dijo, sigamos otros 7. Y dice que entonces Dios escuchó a Ezequías y lo bendijo y a su nación, tanto así, hermanos, que detuvo mucho mal contra Judá, reunificó, a Judá, el reino del sur. Ahora, ¿por qué sin excusas del pasado, hermano? Porque Ezequías, cuyo padre es Acaz, tenía todas las excusas del mundo para ser un rey malo, para volcarse a la idolatría, para ser pagano, para ser idólatra, para ser, hermanos, todo o peor de lo que su padre había hecho, porque él lo vio hacer todas esas cosas y vivió viendo ser un mal rey y un mal siervo a su padre. Pero cuando toma, hermanos, el reinado, la historia cambia totalmente. Porque lo que este hombre buscó no fue excusarse en quién era su padre, o en las acciones que su padre había tomado, o en el pasado, o la idolatría en que Israel había vivido y que quería que Judá viviera también. No, esta es otra historia. Él dijo, lo que a mí me conviene, el volverme al Dios de mis padres, al único Dios verdadero. Y hermano, él fue totalmente diferente a su padre. Y esto nos deja una gran lección, que es, podemos tener un gran pasado, hermanos. Tan difícil, yo no sé qué habrá sentido Ezequías al ver morir a sus hermanos por un Dios que no existía. ¿Qué sentía Ezequías de ver a su padre adorar a dioses que no existían? Pero él dijo, yo voy a buscar al Dios verdadero. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que esta nación vuelva a ser la nación que Dios deseó que fuese. Tomó la responsabilidad de sí mismo como hombre, de sus decisiones, de sus actos, y tomó la responsabilidad de la nación para decir, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para volvernos al Dios verdadero. Y toda la nación, hermanos, fue reunificada. Y dice la palabra que hubo tal bendición. Lea todo el capítulo 29, 30, 31 y 32, que es justo lo que tiene que leer, ¿verdad? Para hacer el examen, de cómo Dios bendijo tanto todo lo que Ezequías estaba haciendo, que incluso la gente vino y presentó después de mucho tiempo otra vez primicias y diezmos a Dios, para que se hiciera, hermanos, un rol del templo y se le diera a cada familia de levitas su porción. Mire, cuando la gente se vuelve a Dios, hasta el dinero abunda, hermanos, y las bendiciones. Y dice que hubo tal bendición que lo juntaron en montones y el rey llegó a preguntar, ¿y qué es esto, verdad? Y le dice, pues lo que ha quedado de todo lo que el pueblo está trayendo, las primicias y los diezmos. Y él dice, bueno, entonces vamos a hacer un lugar donde se guarde todo esto para que se administre. Nombró administradores y se le vaya poniendo en manos de los que sirven al Señor, que eran los levitas y los sacerdotes. Todo eso es Ezequías, hermano. Y él no se excusó en nada, sino que sacó con la ayuda del Señor la mejor versión. ¿Usted cree que no había gente ahí que podía decir, ¿y por qué no vas a quitar a Baal? ¿Y por qué no vas a quitar a Acera? ¿Y por qué vas a ser diferente de lo que tu padre hacía? Pero él solo quería buscar a Dios.
y ser el rey que Dios quería que fuera. Hermano, tenemos 0 excusas del pasado. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque mucho pueblo del Señor vive excusándose del pasado. Vive excusándose de quiénes fueron sus padres, de quién fue su mamá, de quién fue su papá, de lo que le hicieron, de lo que no le hicieron, de lo que le dieron, de lo que no le dieron, de quién es su familia, de lo que tienen, de lo que no tienen, de dónde le tocó vivir, de lo que tuvo, de lo que no tuvo, de las experiencias difíciles o traumáticas que pudieron haberle pasado en la niñez, de lo que tuvo y de lo que no tuvo, de cómo es el carácter de los padres, de cómo es el carácter de los abuelos. Y nos excusamos hasta en cómo vivimos el evangelio, porque decimos, yo soy así, porque así era fulano, porque así era mengano, porque usted no sabe lo que a mí me tocó vivir, porque usted no sabe de dónde yo vengo, pero la palabra de Dios nos deja sin excusas delante de Dios, porque Él no se excusó en nada y tomó la responsabilidad. Pueblo del Señor, la responsabilidad es tuya y es mía de cambiar. Las excusas nos dejan en el área de confort. La palabra de Dios dice, lea todo el capítulo 3 del Evangelio según Juan. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Fácil le hubiese sido a Ezequías, hermanos, quedarse con los brazos cruzados y seguir haciendo lo mismo que su padre había hecho durante años. Y así evitarse tal vez cierto grado de incomodidad o cierto grado de falta de aceptación que pudo haber tenido la nación en contra de él por lo que él estaba haciendo. Pero él, hermanos, decidió seguir a Dios. Y usted y yo debemos de decidirnos de corazón a seguir a Dios y cambiar. Hermanos, tenemos que cambiar. Todavía no nos hemos ido a la presencia del Señor. Necesitamos cambiar. No me diga, hermano, es que usted no sabe lo que a mí me ha tocado vivir. Venga en oración delante de Dios. El Señor es el mejor psicólogo del mundo, hermanos. Él es el que sana corazones, el que sana, hermanos, rodillas, pies, pero también la mente y el corazón. Él no tiene límites para restaurar, para sanar, hermanos, para ayudar. Si usted y yo lo necesitamos. Pero los límites los ponemos nosotros mismos. Lo ponemos nosotros mismos porque Acaz se limitó como rey a hacer lo que su corazón quería porque sus obras eran malas. Amó más las tinieblas que la luz y así estamos muchas veces como pueblo del Señor. Nuestra resistencia al cambio tiene que ver con el amor que tenemos por cosas como los ídolos que botó Ezequías, que ya deberían haber sido consagrados a destrucción en nuestra vida. Y por eso después de 20, 15, 10, 30 años, seguimos siendo los mismos malos esposos que al principio. Las mismas malas esposas que al principio. Los mismos malos padres que fueron nuestros padres. Bueno, los suyos, porque los míos no fueron malos. Porque es cierto, hermano. Honra a quien honra merece. Seguimos siendo, hermanos, los mismos cristianos de antes. No porque seamos cristianos brillantes y entregados a Dios y hayamos cambiado, sino porque nos hemos resistido al cambio. Todavía nos decimos las cosas gritando. Todavía le aguantamos resentimiento al esposo o a la esposa. No ha llegado perdón y reconciliación a nuestras familias. No porque el Señor no pueda restaurarlo, sino porque tú no quieres cambiar tu forma de ser.
No quieres, hermano, torcerte el brazo, el orgullo y el corazón y decir, necesito cambiar. ¿Usted cree que fue fácil limpiar toda una nación? No fue fácil, hermano. Dice que cuando unas de esas cartas llegaron a los rezagos que quedaron de Israel, algunos se reían de lo que Ezequías estaba haciendo. Y no era gente pagana la que se estaba riendo. Lea todos esos capítulos, hermanos. Hay tanto que aprender ahí. Sus propios hermanos, porque todos eran de las tribus de Israel, se rieron de las convocatorias y de los deseos de volver a Dios que Ezequías mandó a pregonar con cartas a todos esos lugares. Y así hay gente, hermano, que se va a reír porque te va a decir, ¿cómo que vas a ser un buen esposo si esa mujer ya te vio la cara? ¿Cómo podés ser una buena esposa si ese hombre ya te vio la cara? Es que no importa, hermano. Si usted decidió estar con ese hombre, con esa mujer, perdone de corazón y viva en paz y cambie. Porque el Señor puede restaurar esos hogares, porque el Señor puede restaurar a esos hijos, pero esos cambios no van a venir si el cambio no comienza por mí. Si el cambio no comienza por el hombre del hogar. Por eso Dios viene a Adán a decirle, tú te debes de responsabilizar porque el hombre que yo dejé aquí eres tú. Y por eso cada hombre y cada mujer debemos de responsabilizarnos de nuestras acciones. Y debemos de dejar de ser lo que queremos ser para comenzar a ser aquello que Dios necesita que seamos. Hombres y mujeres transformadas por la gracia de Dios. Cosas que todos pueden ver. Yo no sé, hermano, si usted recuerda a la hermana, ahorita se me fue el nombre, esta hermana que era bien bullista, que vendía pan en el mercado. ¿Y cómo es que la conocen ustedes? Oiga, todos, la hermana Laura. ¿Y por qué ustedes conocen a la hermana Laura? ¿Acaso la hermana Laura alguna vez les ayudó para arreglar su casa? ¿Acaso la hermana Laura alguna vez, hermano, le dio una ofrenda para comprarse un carro? ¿O acaso alguna vez oró por usted y usted recibió sanidad? ¿Verdad que no? ¿Y por qué conocemos a la hermana Laura? Porque era una gran vulgar vendedora del mercado. Y ella no tendría pena de que yo lo dijera. Pero cuando vino a Cristo, hermano, se le fue lo vulgar. Se le fue lo fornicaria, porque estaba en fornicación. Se le fue lo mal hablada, que todos la conocían, que era bien mal hablada. Y mire, hermano, una sierva de Dios transformada, que hasta la gente que la conoció de antes ni siquiera creía que era la hermana Laura. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que la gente, hermano, ni siquiera nos conozca cuando nos vuelva a ver de tan transformados que estamos por la gracia de Dios. Pero eso va a requerir esfuerzo. Pero eso va a requerir responsabilidad. Pero eso va a requerir una actitud, hermanos, de búsqueda, de volvernos a Dios. Porque el primero en volverse a Dios fue Ezequías. Usted quiere cambio y restauración en su hogar, vuélvase a Dios de todo su corazón. Incluso cuando más le cueste, incluso cuando ya no quiera orar, cuando no vea cambio, siga, persista, porque el que busca, halla. El que llama, se le va a abrir, dice la palabra de Dios. Y si es esa persona que ha humillado su vida delante de Dios, esa va a conseguir más rápido que cualquiera otra. Porque cuando nuestra vida está en una perfecta obediencia a la palabra de Dios, es más fácil conseguir las cosas que estamos buscando. ¿Cómo así? Sí, porque esa es la última parte del sermón. Fíjense, él se quedó, hermanos, sin excusas. Él es otra historia. El Señor quiere que usted y yo seamos otra historia a pesar del pasado, de cómo haya podido marcarlo. Nuestra decisión es si hacemos que el pasado nos marque para mal o nos marque para bien.
Y con la ayuda del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. No se está refiriendo solo de que antes robábamos y hoy no robamos. Se está refiriendo a que fuimos marcados por un pasado de abuso, por un pasado, hermanos, de agresiones en contra de nuestra vida, de nuestra dignidad. Pero todas esas cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora soy una nueva criatura. Ahora puedo testificarle a otros con mis palabras y con mis hechos que el Señor ha hecho una obra poderosa en mi vida. Y Ezequías es otra historia. Y cuando no tenemos excusas para hacer lo que a Dios le agrada, hermanos, entonces las cosas no pasan por casualidad. Usted encontrará en el capítulo 32 del segundo libro de Crónicas, del verso 1 al 19, que también lo narra el segundo libro de Reyes. Dice la palabra que cuando Tiglat-Pileser finalmente quiso invadir a Judá y llevarse los cautivos, como si se llevó al reino del norte, a Israel, lo sitió, porque desde tiempo de Acaz ellos quedan sometidos al dominio asirio. Y entonces, por ese momento, quienes habían puesto para liderar a los asirios y tener contacto con los de Judá, vinieron a decirle, ahora te toca a vos. En otras palabras, yo se lo voy a resumir, ¿verdad? Ahora te toca a vos, así como cayó Israel, ahora va a caer Judá. No creas que así como todas las naciones nos hemos llevado por delante, vos vas a ser el único que no vamos a poder vencer. Le dijo en muchas otras palabras estos embajadores a Ezequías. Y Ezequías vino delante de Dios y vino con Isaías, quien era el profeta por ese entonces. Y dice la palabra, sí fue el Rabsaces el que vino a hablar en contra, ¿verdad? De hecho, dice la palabra que cuando el Rabsaces estaba hablando con estos embajadores, le pidieron por favor, mira, háblanos en tu idioma arameo que nosotros lo entendemos, porque no queremos que escuchen en nuestro idioma los que están en la muralla, porque no querían sembrar el pánico en medio de la situación del sitio que vivían. Y el Rabsaces habló más fuerte y en el idioma de ellos, para que todos los de la muralla supieran que Asiria tenía todo el poder sobre Judá. Y luego, hermanos, se levantó guerra contra ellos y ellos tuvieron que moverse, los asirios. Entonces le mandaron a decir a Ezequías por medio de carta, no creas que has sido librado de nosotros. Ya vamos a regresar, le están diciendo en otras palabras. Y cuando regresemos, vamos a acabar con ustedes. Y dice que Ezequías llevó esas cartas delante de Dios al templo y pidió la ayuda de Dios y se humilló delante de Dios. Y dice la palabra que el Señor mandó a Isaías a decirle, la hija de Sión se ríe y se burla detrás de ti, Asiria. Porque el Señor es contra quien has hablado, no contra Judá, sino contra el Señor. Y es el Señor quien se va a levantar por Judá para pelear por él. Y dice que esa noche, cuando otra vez el sitio había caído sobre Judá, el ángel de Jehová salió en medio del campamento asirio y mató a 185,000 hombres. Los demás huyeron despavoridos. El rey huyó a su tierra en Asiria a adorar a su Dios y en ese lugar sus 2 hijos lo mataron. Judá fue librado del imperio asirio y no pudieron tocarlo, pero eso no sucedió por casualidad. Eso sucedió porque había una nación que se había volcado a Dios y se habían humillado delante de la presencia de Dios. Entonces Dios peleó por ellos y ellos no tuvieron que levantar ni una mano, ni un pie, ni un arma, ni una lanza, ni un escudo en contra del ejército asirio, porque Jehová peleó por ellos. Cuando tú te humillas delante de Dios para buscarlo de corazón, el Señor va a pelear por ti. Él se va a levantar por ti, por tu familia, por tu condición.
Cuando hay obediencia, hermano, hay el hijo obediente. ¿Cómo consigue, verdad, hermano? Y el burro, ay, a ese, verdad, lo que quede. No quedó para el fulano comida. Hay que se haga un huevo. Pero cuando es el querido, el obediente, ahorita le voy a hacer unos huevitos. ¿Cómo quieren los huevitos, mi amor? ¿Por qué? Porque lo que se siembra, y la palabra lo dice, eso se cosecha. Siembra obediencia y búsqueda y sometimiento y vas a cosechar el favor de Dios sobre tu vida. No pienses que es magia. No es, ay, voy a venir cuando lo necesite y el Señor va a actuar por mí. No, va a actuar por el que obedece. A los demás en la lista de espera lo va a tener. Porque a Israel se lo llevaron, hermano. ¿Y quiénes eran esos? Los hermanos de Judá. ¿Y cuál era la diferencia entre la una y la otra nación si eran de los mismos? Su humillación y sometimiento a Dios. Y entonces un buen día, porque la Biblia también dice de eso, que se le subieron un poco los humos a Ezequías. Y ahí lo dice. Crónicas alude a que esto pudo haber sido razón por la cual Dios lo hace enfermar ya para morir. Pero nos dice que finalmente, aunque se le subieron los humos, otra vez volvió a humillarse. Dice la palabra, lea todos esos capítulos. Y entonces se enfermó. Y usted conoce esta historia. Que Isaías fue mandado a decirle a Ezequías, arregla tu casa, porque de esta te vas a morir. Ay, qué bonito, ¿verdad? Que el Señor nos mandara a decir a todos que ya nos vamos a morir. Porque fíjese que ese es un acto de misericordia. ¿Sí? Dígame a quién el Señor le mandó a decir que ya se iba a morir. No, solo se morían la mayoría, ¿verdad? Pero a Ezequías el Señor le mandó a decir, mira, arregla tu casa, porque te vas a morir. Mire, no era cualquiera, ¿o sí? Porque le dio la oportunidad de hacer todos los preparativos que quizás, mire, me entierran así. El día que yo me muera, que predique fulano, ¿verdad? Si lo vemos en ese ambiente eclesial en que nosotros solemos verlo, ¿verdad? El día que yo me muera, a fulano no me lo vayan a poner a servir porque es muy pan dulce, ¿verdad? Pongan a sutano y a perenga. O sea, de dar todas las ordenanzas que él quería para morirse. No sé si alguna vez ha pensado en morirse y qué quisieran, hermano, el día que se muera. Sí, piénselo, hermano, porque vaya a ser que ya nos vayamos a morir. Y déjelo escrito por ahí, ¿verdad? O haga partícipe de sus arreglos a alguna persona de confianza. Esa forma, ¿verdad? De paréntesis, porque puede ser. Y Ezequías, como todos ustedes, no se quería morir. Se conoce la historia, eso está en el segundo libro de Reyes, también lo dice Crónicas, capítulo 20 del verso 1 al 11. Dice que él se vuelve el rostro a la pared y le dice, Señor, tú sabes quién yo he sido delante de ti. Hermano, esto es algo fuerte porque ¿quién de nosotros podría decirle, Señor, vos sabes quién soy yo delante de ti y lo que he hecho? Pocos podríamos decir eso, quizás ninguno, ¿verdad? Tener el valor de decirle, Señor, yo no soy un cualquiera. Acordate todo lo que hemos hecho por buscar de ti. Y fíjese que él no le está pidiendo a Dios no morir tácitamente en las palabras, léalo. Sino solo le dice al Señor, acuérdate de lo que hemos hecho. No le está diciendo, mira, regálame aunque sea 1 año, o 2, o 3. No, acuérdate. O sea, porque si en un acto de misericordia tú quisieras sumarme y no dejarme morir justo en este momento de mi vida, aquí estoy. Soy tu siervo. Y dice que rapidito, ni siquiera había salido Isaías del palacio, cuando el Señor le dice, ey, espérate, vamos a cambiar esto. Regresate, decirle que 15 años más le voy a dar. Oiga, hermano, 15. No fueron 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Fueron 15 años más. Si en ese momento tenía un cipote recién nacido, como los reyes eran algo buenos para proliferarse, ¿verdad? Lo vio, hermano, hasta tener 15 años. Una gran bendición.
Yo creo que todo padre o madre desea ver a su hijo hasta que pueda valerse al menos por sí mismo. Ningún padre quiere morir con sus hijos pequeños porque piensa, ¿quién lo va a ayudar si no estoy yo? Y él tuvo la bendición de tener 15 años más para arreglar todo lo que hubiese necesitado arreglar. Instantáneamente Dios le concede 15 años más. A nosotros, hermanos, ni un minuto más nos darían quizás, ¿verdad? Ya moriste, terminaste de morir, ¿verdad? Ya cuando alguno está entregando el espíritu, como decía por ahí un meme, ¿verdad? Concéntrate cuando mires la luz, ¿verdad? Hermano, pero a Ezequías no fue así. Él consiguió el favor de Dios, hermano, porque él había actuado en obediencia y en sometimiento. Y él decidió cambiar lo que todos los demás otros reyes, porque de ahí va a conocer al hijo de él. Iba a ver que es otro inútil. Pero Ezequías no fue un inútil. Y usted no sé si en su familia hay muchos inútiles, pero usted no sea un inútil más. Sí, en su familia pueden haber muchos desgraciados, malos hijos, malos padres, malos cristianos, malos trabajadores, irresponsables, pero usted no sea uno más. Yo no sea, que el Señor tenga misericordia, uno más. Que nosotros, no sé si ha escuchado eso, que dice, no hombre, ese hombre es malo, dice. Pero el hijo, dice, el hijo es otra cosa. Que así se diga de nosotros, hermano. Que todos han sido malos, ¿verdad? Pero que nosotros seamos el bueno de la historia en el amor de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque hemos conocido a Cristo y eso debe marcar un antes y un después en la historia de nuestras vidas. Entonces, sin excusas para cambiar y para ser mejores, la mejor versión, no la versión que yo quiero entregar de mí misma, la versión que quiere buscar sus sueños, que quiere buscar sus oportunidades, que quiere enriquecerse, sino la versión que Dios quiere que usted y yo seamos para la gloria y la honra de Dios, para que otros puedan vernos y seamos un testimonio vivo del poder de Dios que transforma vidas como la nuestra y ellos también quieran venir a Cristo. Así que dígale a su vecino, estamos sin excusa. Y cuando alguien quiera comenzar, dígale, léete todos esos capítulos y hacete un resumen, papito. Porque debemos de aprender. Dice que estas cosas fueron escritas para que nosotros aprendamos de ellas. Así que iglesia, sin excusas. Aprendamos de la palabra de Dios y seamos la mejor versión que Dios quiere que seamos para gloria y honra de su nombre. Damos gloria y honra al Señor por su palabra. Yo quiero, gloria a Dios, darle algunos anuncios. Este domingo 8, este próximo domingo, tenemos Amaneciendo con Dios. Esto es a las 6 de la mañana. El sábado 21, si el Señor nos presta vida o Él no ha venido y nos fuimos con Él, vamos a tener tiempo.